Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Amigos, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Telediario. Es tiempo de noticias. Vamos a revisar los hechos destacados a nivel nacional e internacional. Estos son nuestros titulares. Tomislav Topic deberá responder ante la Fiscalía General del Estado sobre los 13.5 millones de dólares que devolverá al país. La Asamblea Nacional definió a los legisladores que conformarán la comisión multipartidista que investigará las denuncias de corrupción contra la asambleísta de Creo, Ana Galarza. Varios legisladores analizan la continuidad del actual contralor Pablo Celi, quien según varios entendidos en el tema debería postularse a un concurso de méritos y oposición para ser titularizado en el cargo. En lo internacional, al menos 14 muertos dejó un ataque terrorista ocurrido en Nairobi, Kenia. Las noticias en detalle. Les contamos que los asambleístas Amapola Naranjo de Revolución Ciudadana, Lourdes Cuesta de Creo y Raúl Tello de Integración Nacional serán quienes investiguen las denuncias contra la asambleísta Ana Galarza de la bancada de Creo. Todas las bancadas llegaron a la sesión de la tarde a un consenso y fue Rubén Bustamante de Alianza País quien presentó la moción de cómo estaría conformada la comisión. Por la asambleísta Lourdes Cuesta, asambleísta Amapola Naranjo y asambleísta Raúl Tello. Esa es la moción que pongo a consideración, señor presidente. Con 126 votos por unanimidad, la asamblea resolvió que Lourdes Cuesta de Creo, la correísta Amapola Naranjo y Raúl Tello del BIN sean quienes se encarguen de investigar la denuncia presentada por Ronnie Aliaga en contra de Ana Galarza. A ejercer conforme a las pruebas, con el debido proceso, lo que se tenga que hacer. Cuesta, quien es compañera de bancada de Galarza, se refirió a la pertinencia de que sea Raúl Tello quien dirija la comisión y a su vez se encargue de la vocería. Creo que las declaraciones anticipadas en un proceso de investigación podría llevarnos incluso a prevaricar y a perjudicar a alguna de las partes. Entonces, yo creo que lo mejor sería que el imparcial presida la comisión y sea de hecho el vocero. A más tardar este miércoles se convocarían para definir un cronograma de trabajo y comparecencias, considerando que tendrán apenas 10 días para escuchar a las partes y elaborar un informe. Ante cualquier denuncia, los legisladores debemos de tener el mismo tratamiento en lo que tiene que ver a ser investigados. Aliaga, mientras tanto, se encuentra a la espera de que la asamblea le facilite los videos del circuito cerrado de seguridad para saber quién es la persona que usa la tarjeta magnética asignada a la asesora 2 de Ana Galarza. Sí, exhortar a los compañeros de la Asamblea Nacional que nos den todas las facilidades porque al final del día lo que queremos hacer es esclarecer la verdad. Y por lo pronto la legisladora que será investigada prefirió no hablar con la prensa. Alexis Moncayo, Telediario. Y el futuro de Pablo Celi al frente de la Contraloría General del Estado es analizado por varios legisladores. Existen diversos criterios con respecto al rol de Celi dentro del organismo de control. Para Cristina Reyes del Partido Social Cristiano no hay vueltas que dar. Pablo Celi, quien está al frente de la Contraloría desde junio de 2017 bajo la figura de la subrogación y no del encargo, debe finalizar el periodo en 2022. Por ende, él tiene que terminar su periodo de 5 años. Vale recordar que Celi asume la titularidad tras la renuncia de Carlos Pólida, quien la justicia lo vinculó en la trama de corrupción de Odebrecht. Fue designado por subrogación, no por encargo. En la misma asamblea hay quienes consideran que la evaluación a la gestión de Celi al frente de la Contraloría es una de las cuentas pendientes del Consejo de Participación Transitorio. Evaluar no significa terminar el periodo, porque tenían esa facultad. La evaluación, al parecer, es una deuda que tiene pendiente. No obstante, desde su óptica reconocen que Celi ha desarrollado un importante trabajo en la lucha contra la corrupción. Que las actuaciones del Contralor Pablo Celi han sido coherentes, han sido frontales en la lucha contra la corrupción. Visión que es objetada desde el correísmo, donde consideran se debe dar paso a un concurso de selección de un nuevo Contralor. El pueblo ecuatoriano se pronunció masivamente en ese sentido. Evaluación a las autoridades principales, no a los subrogantes, pues, y designación de nuevas autoridades. Este proceso ocurre cuando desde el Ejecutivo y la misma Contraloría se ha propuesto modificar la actual estructura del organismo para dar pie a la creación de un Tribunal de Cuentas. Alexis Moncayo, Telediario.
6 de la mañana con 5 minutos. El ex Contralor General del Estado, Alfredo Corral, es partidario de que Pablo Celi, actual Contralor, se postule a un concurso de méritos y oposición a fin de que sea titularizado en el cargo. En primera impresión se refirió a la subrogación que cumple Celi y su tarea al frente del organismo. Para este miércoles a las 10 horas quedó establecida la convocatoria a sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana a fin de analizar la situación de la Contraloría y su titular, Pablo Celi. El primer punto del orden del día será el mandato sobre este tema. No está claro si Celi debe permanecer como subrogante hasta el final del periodo o el Consejo Transitorio debe comenzar a planificar cómo buscar a su reemplazo a través de un concurso. El ex Contralor Alfredo Corral explicó este martes en primera impresión que la subrogación en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado no establece periodo de duración. La ley establece que ejercerá sus funciones hasta que se nombre al Contralor titular, sin decir cuándo ocurrirá eso. Sin embargo, aclaró que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene la atribución para hacer una nueva designación a través de un concurso de méritos y oposición. Es una situación un tanto difícil porque el país ha visto que el Contralor, doctor Pablo Celi, ha venido cumpliendo sus funciones con objetividad, con severidad. Si bien Corral se mostró partidario de que Celi siga en el puesto, aseveró que lo ideal es que la institución tenga a una autoridad titular. Explicó cuál pudiera ser el camino. Si es que el Contralor subrogante participa en el concurso de méritos y oposición y obtiene de esa manera la titularidad. Corral, quien ejerciera el cargo entre 1998 y 2002, se refirió también a la ausencia de un titular en la Fiscalía General del Estado. En donde las denuncias están durmiendo y no se procesan adecuada y ágilmente. La tarea de la Contraloría adquiere especial relevancia en el actual momento, en el que el gobierno de Lenín Moreno ha insistido en diversos espacios en fortalecer el combate a la corrupción. Néstor Aguilera, Telediario. Y según la Defensoría del Pueblo, no existe un cumplimiento cabal de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que dispuso la ejecución de mecanismos de protección y reclamo para los más de 2.000 afectados por las prácticas comerciales indebidas de la empresa ICESA. La compañía se dedicaba a comercializar cocinas de inducción puerta a puerta. La Defensoría del Pueblo quiere que este caso no muera. Este martes se realizó en Quito la audiencia de verificación del cumplimiento de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que dispuso en marzo del 2018 al Ministerio de Electricidad la implementación y ejecución de mecanismos accesibles, efectivos y oportunos de reclamación y protección ante los más de 2.000 reclamos de ciudadanos que se consideraron afectados por las prácticas comerciales indebidas de parte de la empresa ICESA en la venta de cocinas de inducción entre los años 2015 al 2017. Según la Defensoría del Pueblo, existe un cumplimiento parcial del dictamen judicial. En este momento le solicitamos a la jueza se declare el incumplimiento, lo cual ha sido acogido por la señora jueza. De acuerdo a la autoridad, este incumplimiento de la sentencia será puesta a conocimiento de la Corte Constitucional para que los nuevos jueces de este organismo establezcan las sanciones pertinentes. Implica incluso la responsabilidad de los personeros que en su momento omitieron su deber de cumplimiento de la sentencia. Y vaya usted a ver, pues en los sectores rurales, estas brigadas de cortes iban y los amenazaban que si no pagaban la cocina le cortaban la luz. De hecho, hay ciudadanos que tienen hasta un año que están sin energía eléctrica. Pero este tema adoptó otra arista, la preocupación de la Defensoría del Pueblo por la terminación del plazo del subsidio que el gobierno entregaba a las personas usuarias de las cocinas de inducción. Este beneficio permitía, por ejemplo, a las personas con cocinas de inducción exonerarse del pago en las planillas del consumo eléctrico de hasta 80 kilovatios al mes y en el caso de duchas o calefones eléctricos hasta 20 kilovatios. El programa PEC está cerrado, o sea que entiendo que esto es una decisión y eso nos preocupa porque antes de salir lo que había pedido el ministerio es que se le dé un plazo adicional para cumplir con la sentencia. Ahí lo que uno se pregunta es, en 9 meses no pudo cumplir, ¿va a poder cumplir en 3 meses? Javier Ceballos, Telediario. 6 de la mañana con 9 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, Alnur Peralt. En la cita, el jefe de Estado solicitó dar continuidad al proceso de investigación que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizó a 5 proyectos denominados como emblemáticos por el gobierno anterior. Además, el primer mandatario dio a conocer los objetivos de la implementación de un acuerdo nacional. Nosotros ya hicimos el año pasado un gran proceso de diálogo, hicimos una convocatoria a diálogo, lo cual fue
realmente indicativo para poder tomar nuestras políticas gubernamentales. El Gran Acuerdo Nacional es bastante más que aquello. El Gran Acuerdo Nacional significa que las decisiones que se tomen en conjunto con los sectores de la sociedad ya no sean solamente indicativas, sino vinculantes, porque es un acuerdo. Y con una inversión estatal de 518 millones de dólares, el gobierno nacional inauguró la hidroeléctrica Mina San Francisco en la provincia de Azuay. Durante la inauguración de este proyecto emblemático, el ministro Carlos Pérez afirmó que el gobierno no venderá ni privatizará los proyectos estratégicos. La presa tiene una altura de 54 metros con una capacidad de embalse de 14 millones de metros cúbicos de agua. Ubicado entre las provincias de Azuay y El Oro, la hidroeléctrica Mina San Francisco fue inaugurada este martes. Una obra que se va a ver beneficiado los 17 millones de ecuatorianos. Las 3 turbinas tipo Pelton tienen una capacidad de generación eléctrica de 270 megavatios. Una nueva fuente de energía limpia, renovable. La obra inició en marzo de 2012. Derivado de afrontar problemas de tipo geológico, de ingeniería en varios de los frentes de obra. Descartan cualquier tipo de problemas constructivos. Fiscalización tiene especialistas extranjeros que verifican durante toda etapa constructiva las distintas fases del proyecto. El presupuesto inicial del proyecto fue de 480 millones de dólares. Luego de casi 7 años de construcción, termina con una inversión de 518 millones. Una variación del 8% en su valor contractual. Más bien es una muy buena respuesta. Durante la obra se generó 2.700 puestos de trabajo directos y 13.500 indirectos. Se invirtió 4 millones de dólares en obras de agua potable, saneamiento y proyectos productivos para las 8 comunidades de influencia directa. Los habitantes esperan que se concreten obras pendientes. Caminos vecinales, el lastrado de caminos vecinales y lo que es agua de consumo humano. Durante la inauguración de la hidroeléctrica, el ministro Carlos Pérez afirmó que no se venderán ni se privatizarán proyectos estratégicos como este. Eso quiero dejar claro, no hay privatización y no es interés del gobierno privatizar estos proyectos. Lo que se analiza es la figura de la concesión. Estamos analizando, viendo qué empresas están interesadas y estamos tratando de definir cuál sería el modelo de negocios. César Tacuri Vintimilla, Telediario. 6 de la mañana con 12 minutos, otro tema. El juez Carlos Dávila Ortega determinó que no hubo violación de derechos a la comunidad amazónica Cordillera del Cóndor Mirador durante la adquisición de terrenos para ejecutar el proyecto minero Mirador. La concesión de la obra está en manos de la empresa Ecuacorriente EXA. Por los desalojos ejecutados por la empresa china Ecuacorriente EXA en 2015, la comunidad amazónica Cordillera del Cóndor Mirador Cascomi interpuso la acción de protección, en la cual se aducía la violación a la consulta previa, libre e informada y al derecho a la vivienda digna. Pero este martes el juez Carlos Dávila Ortega negó dicho recurso. El proceso legal que se ha manejado ahora ha demostrado una vez más que la compañía ha seguido el debido procedimiento establecido en la ley de minería, en la Constitución, ¿no es cierto? Se ha respetado todos los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto Mirador. En 2012, la transnacional recibió la concesión del proyecto Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe, el mismo que ocupa una extensión de 2.950 hectáreas, y para implementarlo debió adquirir terrenos de propiedad de los comuneros del sector de Tundaime. Hemos adquirido a más de 150 personas y en los casos en los que las personas no han accedido a desocupar su terreno, se ha procedido de acuerdo con la normativa legal al desalojo correspondiente. Fueron afectadas 32 familias, de las cuales hasta ahora no han tenido un plan de reubicación. No solamente es que la infraestructura de su casa fue destruida, fueron destruidos sus medios de vida. Entre los argumentos del juzgador están las conclusiones de un informe pericial antropológico que desestima la ancestralidad de la comunidad y se asegura que sí hubo reuniones informativas a las que los comuneros no acudieron. Es discriminar al pueblo, a la gente, ¿sí? Es no respetar una autodeterminación de un pueblo. Los demandantes, que tienen el respaldo de la Defensoría del Pueblo, apelarán la decisión en la Corte Provincial de Pichincha. Consideramos que el juez no ha valorado adecuadamente los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos. El litigio lo que planteaba es los desalojos violentos que se ejecutaron. El proyecto Mirador actualmente se encuentra en etapa de construcción de infraestructura y se espera que empiecen a producir a prueba a finales de 2019. El contrato de explotación minera establece que el Estado recibirá el 52% de los beneficios que genera el proyecto Mirador. Adicionalmente, hasta la fecha hemos pagado 70 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas. Sofía Montoya, Telediario.
6 de la mañana con 15 minutos. La Cámara de Minería de Ecuador expresó su beneplácito por el dictamen judicial que desechó la acción de protección interpuesta por la comunidad amazónica Cordillera Cóndor Mirador. El presidente del gremio, Santiago Yepes, dijo que en Ecuador es posible realizar una minería responsable, generando el mínimo impacto ambiental. Para la Cámara de Minería del Ecuador no había argumento de peso para que la justicia dé paso a la acción de protección planteada por la comunidad amazónica Cordillera del Cóndor Mirador. Lo que ha pasado el día de hoy con el caso de Cascomi, la determinación clara de que no debió haberse realizado la consulta previa de acuerdo a lo que determina el 169 del OIT, al no existir, como lo ha dicho el juez del día de hoy, al no existir comunidades ancestrales, aborígenes, indígenas o tribales. Para el representante gremial es posible realizar actividades mineras con mínimo impacto ambiental. El potencial de Ecuador es enorme en esta materia. El primer productor de cobre del mundo. Sobre Chile está Perú, el segundo productor de cobre del mundo. Sobre Perú está Ecuador. Evidentemente, la realidad puede ser similar en la medida en que efectivamente nosotros propendamos a que el modelo finalmente sea positivo. Hemos visto que el gobierno nacional ha venido haciendo esfuerzos sumamente importantes. Además que bajo los parámetros establecidos desde el Estado en materia de control ambiental, la minería bien encaminada tendrá su impacto directo en el beneficio de las comunidades aledañas a los grandes proyectos, con todo lo que eso representa. Teniendo en cuenta que esta empresa ya ha pagado regalías anticipadas, como lo ha hecho también la empresa Landing Gold. Esto quiere decir que se han pagado regalías sobre la producción sin que siquiera exista la posibilidad cierta de que haya producción todavía. Esas regalías van al Estado, ¿no? Evidentemente, el Estado invierte en obra social. Estas regalías van al Estado. Por ley, esto evidentemente tiene que el 60% ir directo a proyectos en la zona. Esto quiere decir que serán las comunidades las principales beneficiarias. Javier Ceballos, Telediario. Ya te dije que ella no está aquí. No te creo nada, mentirosa. Eres peor de lo que pensabas, Ainer. ¿No tienes vergüenza de alejar a una hija de su madre? No es cualquier niña la que estás cuidando. Ella es mi nieta y exijo que la traigan. ¡Salgan de aquí! ¡Déjennos en paz! ¿En qué estás pensando, Lale? ¿Por qué se te ocurrió posponer el juicio en este momento? Porque no puedo hacerle esto a ella justo ahora. No podemos hacerlo aunque quisiéramos, Lale. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Ella es Lucía, hermana de Julieta y Valentina. Le encantan actividades artísticas. Tuvo que abandonar el centro de formación para personas con discapacidad para incorporarse al taller de panadería. Es espontánea y sincera. Conoce más de ella en Sí, Solo Sí. Todos los sábados a las 20:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Fanático como tú. Comparte la emoción. Cada semana, planifica una nueva aventura, descubriendo los tesoros naturales del Ecuador. Descubre playas, volcanes, bosques y mucho más. En el viaje de la semana, sábado y domingo, 7:30 y 13:30, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Estamos de regreso con más noticias en Telediario. El Gobierno Nacional busca acciones que permitan reducir el consumo de drogas. La Gobernación del Guayas presentó sus propuestas, mientras en la Asamblea se debaten normas para prevenir también el uso de estupefacientes. El Ejecutivo plantea varias acciones para combatir y prevenir el consumo de drogas. En la recuperación de barrios para declararlos libres de drogas, los trabajos que hace el MIES, Médico del Barrio, en fin, todos los programas sociales que el presidente de la República ha dispuesto.
Otra propuesta es la construcción de un centro de rehabilitación en Guayaquil para atender a pacientes de escasos recursos. De modo internación, para que sea en su integralidad el beneficio y la curación que se otorga a estas personas que están con esta terrible enfermedad. Los centros de rehabilitación que no están regulados no podrán continuar funcionando. Una atención a personas específicas con una enfermedad específica que no puede tener excepcionalidades ni flexibilidades y dar un plazo para que se regularice. Para el asambleísta Héctor Yepes, es necesario que el Estado asigne en el presupuesto los gastos necesarios para combatir y prevenir la drogadicción. Según estadísticas de las Naciones Unidas, por cada dólar que se invierte en prevención, la sociedad se ahorra luego $10 en el sistema de salud o en rehabilitación. También sugiere cambios en materia legal, sobre todo en la tabla del consumo de drogas. Hoy existe con la tabla un criterio absoluto que permite que los traficantes pues se hagan de la suya sin ninguna sanción. Ni peor aún, podemos avalar lo que se hizo, que no solo fue crear la tabla, sino fue darle publicidad. Pues solo faltó que en la pizarra de la escuela ponga usted puede tener hasta tanto. Que si hay la ordenanza, eso es insuficiente, porque la Policía Nacional no actúa por una ordenanza, actúa por lo que dice la ley. Entonces hay que cambiar la ley. Yo no digo que lo metan preso. Imagínese, el consumidor sale de narcotraficante. Pero sí, oiga, usted tiene que ir a hacer terapia, usted tiene que hacer tantas horas de trabajo comunitario, o también en el bolsillo que duele una buena multa. Dentro del vínculo familiar es importante fortalecer las relaciones. Educación con la familia, con los docentes, trabajo en la comunidad, en valores. Cuando los padres no comen ni una vez a la semana con sus hijos, existe el doble de probabilidades que consuman droga que si comen juntos por lo menos una vez al día. Mariuxi Buenaño, Telediario. 6 de la mañana con 22 minutos. La Unidad de Delitos contra la Vida DINASED localizó a 141 personas desaparecidas en Tungurahua. 6 casos continúan en investigaciones. Uno de ellos es el de Giovanna Pérez Constante, que desapareció hace 8 años. Los familiares y amigos de Giovanna Pérez Constante, quien desapareció en diciembre del año 2010 en la ciudad de Ambato, realizaron un plantón en la unidad de vigilancia comunitaria. Ya son 8 años de incertidumbre y sin tener una respuesta concreta de su paradero. No sabemos absolutamente nada, habiendo un sospechoso. Los primeros días le teníamos al joven, le teníamos en las manos, pero lamentablemente le dejaron que se escape. Estos plantones se realizan en todas las provincias para que las denuncias de desapariciones no queden en el olvido. Que frente a sus familiares desaparecidos, en muchos de los casos, no hacen absolutamente nada por encontrarlos. En la DINASED, Unidad de Delitos contra la Vida de Tungurahua, se presentaron 147 denuncias por desapariciones durante el año 2018. De las cuales fueron ubicadas 141, 6 quedaron en investigación. Debido indicar de las 6, son presentadas, 3 de ellas son presentadas de años anteriores. La policía de Tungurahua trabaja con afiches para localizar a las personas desaparecidas. Máximo Barba, Telediario. Y el Consejo para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, y la Agencia Nacional de Tránsito anunciaron el lanzamiento de un identificativo vehicular para uso y traslado de personas con discapacidad. El proceso de obtención del documento será únicamente en línea y será entregado a sus usuarios entre 15 y 21 días. El presidente del CONADIS manifestó que existen ciudadanos que hacen mal uso de los parqueaderos para las personas con discapacidad y que se busca que este identificativo unificado de vehículos para todo el país permita que sus espacios se respeten. Que va a permitir identificar al tipo de vehículo que vamos a apoyar directamente para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a parqueaderos o sitios privilegiados que se puedan dar, que es el sticker de esta manera que nosotros vamos a tener. El identificativo será para vehículos de personas con discapacidad, propiedad de terceras para uso y traslado de personas con discapacidad, automotores de personas jurídicas sin fines de lucro dedicadas a la atención y cuidado de este grupo y transporte de personas jurídicas con fines de lucro que prestan servicios y cuidados a personas con discapacidad. Todo el proceso es en línea en la página web www.consejodiscapacidades.gov.es. Es asignado uno por persona o por servicio.
La entrega y distribución del identificativo se encuentra a cargo del CONADIS a nivel nacional. Estará vinculada la matrícula del vehículo con la identificación del número de placa asignado y será otorgado en los casos ya explicados. Las personas con discapacidad consideran positiva la medida. Porque efectivamente puedes tener un dispositivo, eso es real, pero si tu conciencia no tiene ese dispositivo es muy difícil. El Código Penal prevé una sanción en el artículo 391 para quien haga mal uso de un parqueadero destinado a personas con discapacidad. $39.40, es decir, el 10% del salario básico. Verónica Rivadeneira, Telediario. Seguimos con más información, son las 6 de la mañana con 25 minutos. Les contamos que cerca de 920,000 personas están inscritas en el registro social para el bono de desarrollo humano. Sin embargo, aún están pendientes por calificar 120,000 núcleos familiares que viven en extrema pobreza y que no reciben este apoyo económico. A pesar de que el registro debe ser actualizado cada 2 años, desde 2013 este ejercicio no se ha realizado. Instalación de esta institución autónoma del registro social que sea capaz de hacer los levantamientos de los datos, comenzar a hacer los barridos, los recorridos censales o definir la mecánica con la cual se van a trabajar las unidades censales. Según la última revisión del CEMPLADES, desde el 2000 al 2018 hay personas que han cobrado el bono y también han recibido otros beneficios que les ha permitido cambiar su estilo de vida. Porque por un lado nosotros tenemos una contaminación del EDS probablemente de unos 3 de cada 10, pero al mismo tiempo tenemos un problema de que hay pobres extremos que ya el ENEMDO nos dice 120,000 familias no tienen, extremadamente pobres no tienen registro social. Pobres que deberían estar, y luego de eso ya al comenzar a actualizar el registro social nos damos cuenta que efectivamente hay que hacer inclusiones y exclusiones. Quien administra el registro social es las CEMPLADES, ¿sí? Administra la identificación y la actualización. Estamos por el momento actualizando, levantando las encuestas, el INEC, el MIES y la Secretaría Técnica de Plan Todo Una Vida. Una regulación que forma parte de las acciones que el Gobierno Nacional ejecutará este 2019 y que busca beneficiar y darle la oportunidad a la clase más vulnerable. El esfuerzo económico que se está haciendo a nivel nacional en estos últimos meses tiene un fin: garantizar la equidad, garantizar el acceso, insisto, a los derechos fundamentales de la gente, de las personas, de los ciudadanos que más lo necesitan. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y en Guayaquil, el Hospital del IES de Los Ceibos adquirió nueva tecnología que permitirá tener resultados de laboratorio en menor tiempo. Con 10 modernos equipos, la Casa de Salud podrá atender hasta 20,000 pacientes al mes. Con el objetivo de disminuir el tiempo de espera y brindar un diagnóstico oportuno a los afiliados y jubilados, el Hospital del IES de Los Ceibos cuenta con 10 modernos equipos de laboratorio. Sumado a esto, nosotros ahora tenemos un tiempo de respuesta óptimo. En nuestros inicios teníamos un tiempo de respuesta en urgencias que podría ser de 2 a 3 horas. Actualmente nuestro tiempo de respuesta en urgencias es de 1 hora, lo cual le permite al médico brindar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Con la implementación de estas tecnologías, la Casa de Salud pasó de atender a 9,000 pacientes al mes a 20,000, garantizando el resultado de los análisis. Mi examen era para otra fecha, pero de emergencia no citaba y me lo hicieron, gracias a Dios. ¿Y cuánto se demoraron? Hoy vine y hoy me lo hicieron. Me parece muy bueno, ya que la atención es mucho más eficiente, mucho más eficaz y uno, por ejemplo, yo tengo que ir mismo a trabajar y uno puede ir rápidamente y no se demora tanto. Los exámenes en el área de emergencia se realizan durante las 24 horas. Asimismo, en la atención de consulta externa, los horarios están establecidos. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Durante ese lapso de tiempo atendemos un promedio de 400 pacientes que vienen por consulta externa. El laboratorio del Hospital del IES de Los Ceibos cuenta con personal calificado y tecnología de última generación para toma de muestras y entrega a tiempo de resultados. Guadalupe Ayoví, Telediario. Revisamos otro tema, 6:29 minutos. Les contamos que $20 millones costaría la remediación de la planta de licuefacción en Bajo Alto, en el cantón El Guabo, provincia del Oro. La infraestructura registra un 60% de hundimiento en su estructura y trabaja al 50% de su capacidad. Estos datos fueron proporcionados al viceministro de Hidrocarburos, Patricio Larrea, en su recorrido por la planta de licuefacción de gas natural. No existen los estudios que certifican la zona de cimentación de este proyecto. Vemos que se han hecho barbaridades. Hay una serie de incongruencias
tanto ese proyecto como este parten de una situación que tiene que ver con el terreno en el que se ha asentado la planta, sin ningún tipo de estudios geológicos ni geotécnicos, y de ahí empieza el problema. Los primeros problemas se evidenciaron en el 2013 y aunque en el año 2015 se hizo la intervención, la planta no funcionó al 100%. En la evaluación entregada por el consorcio ICC, Tecnatón, son $20 millones los que se necesitan para la remediación civil, la compra de generadores a gas y el nuevo suministro para la planta de agua. Si es que ese supuesto no se cumple, pues no tendría la robustez y no se cumplirían las expectativas económicas que plantea la misma empresa que realizó la evaluación de Bajo Alto. No se dio fecha del inicio de trabajos de remediación. Lo que se informó es que la planta debe estar con un funcionamiento de 270 toneladas de gas al día. Se producen 90 toneladas. La planta de gas natural de Bajo Alto funciona solo al 50% de su capacidad. Maritza Castillo, Telediario. Las autoridades de Kenia confirman que el ataque ocurrido en el distrito Westlands de Nairobi, causado por el grupo terrorista Al-Shabaab, causó al menos 14 muertes. No es la primera vez que la ciudad sufre un atentado terrorista. Las explosiones, seguidas por disparos, provocaron pánico en el exclusivo complejo 14 Riverside, ubicado en el distrito Westlands de Nairobi. Se trata de una de las áreas más exclusivas de la ciudad, donde funcionan lujosos hoteles, restaurantes, bares, oficinas y bancos. Los videos aficionados compartidos en redes sociales evidencian los momentos de terror vividos por la población. En las últimas cifras que se hicieron públicas se habla de al menos 14 muertos y varios heridos. El ataque, que fue reivindicado por el grupo terrorista Al-Shabaab, comenzó a las 3 de la tarde. Poco después acudieron fuerzas policiales y antiterroristas. La versión digital del diario The Guardian informó que la policía recuperó hace poco el control del complejo hotelero, pero que el número de muertos podría aumentar. Fernanda Vera, Telediario. Impactantes imágenes. Seguimos con más noticias, pues en el juicio que se sigue contra Joaquín Guzmán Loera en Estados Unidos, un testigo aseguró que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, aceptó sobornos del narcotraficante. Alexis Fuentes, testigo clave y mano derecha del Chapo, testificó que Peña Nieto recibió un pago por $100 millones. Guzmán Loera, acusado de traficar más de 155 toneladas de droga a Estados Unidos, puede ser condenado a cadena perpetua si es encontrado culpable. Y mientras un centenar de hondureños buscaban sin éxito cruzar la frontera de agua caliente entre Honduras y Guatemala, decenas de familias conseguían el paso con documentos de identificación registrados por las autoridades guatemaltecas en el inicio de una nueva caravana de migrantes que se dirige a Estados Unidos. Los caminantes que avanzaron hacia Guatemala se trasladaron a pie hacia el refugio de la Casa del Migrante en la ciudad de Esquipulas, en el departamento oriental de Chiquimula, a unos 9 kilómetros de Aguascalientes. Y con 432 votos en contra y 202 a favor, la propuesta de la primera ministra británica, Theresa May, sobre un acuerdo para la salida de su país de la Unión Europea fue rechazada por el Parlamento de Reino Unido. Ahora la funcionaria tiene como plazo el próximo lunes para exponer un plan alternativo para el llamado Brexit. El resultado de esta votación podría poner sobre la mesa nuevamente la opción de un segundo referendo al respecto. Y ahora les queremos contar esta historia. Se trata de un pequeño guerrero de 5 años, quien para festejar que terminó su tratamiento de quimioterapia por el cáncer que le fue detectado, decidió brindar un show de baile al ritmo de su artista favorito, nada más y nada menos que Michael Jackson. Con su guante blanco en la mano izquierda, imita a quien fuera llamado el rey del pop. En la publicación original, su madre escribió: "Por fin acabó su tratamiento, que esto sea luz
para sus compañeros combatientes contra el cáncer. Ahí están estas imágenes muy motivadoras además. Son las 6 de la mañana con 35 minutos y ya es tiempo de deportes aquí en Telediario. Para eso saludamos con Chobo Álvarez. Muy buenos días. Cuéntanos, el Delfín tiene ya su equipo listo para el campeonato ecuatoriano. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buen día para ti y para todos los televidentes. Así es, Delfín fue el primer equipo ecuatoriano que presentó a su plantilla, a su indumentaria para este 2019, con la particularidad de que el cuadro cetáceo va a debutar antes que todos en esta temporada. Lo hará la próxima semana frente a Nacional, ya por acción de la Copa Libertadores de América. Tenemos mucho que revisar en este fanático, qué pasa con los otros equipos, qué pasa en Australia con el abierto de ese país y también el Rally Dakar. Pero ¿por qué no comenzamos con los deportes? Así es, vamos con los deportes en este día miércoles. Ya arrancamos con información del Campeonato Nacional de Fútbol. Barcelona Sporting Club, que en esta semana presentó a Damián Frascarelli como el nuevo portero que tendrá para esta nueva temporada, el que competirá con Máximo Banguera. Bueno, Frascarelli, exjugador de Guayaquil City, sigue perteneciendo al cuadro de los ciudadanos, pero estará por un año a préstamo en el equipo torero. Él ya viajó directamente a su tierra porque es uruguayo y se va para Montevideo, donde Barcelona está realizando su pretemporada. De esta manera, Guillermo Almada ya va a contar con la plantilla entera para seguir con los entrenamientos. En pocos días se dará un cuadrangular con Peñarol, con Nacional y con César Vallejo de Perú, para de esta manera continuar la puesta a punto del cuadro torero de cara a esta nueva temporada, en la cual tendrá que enfrentar Liga Pro, Copa Ecuador y la Copa Libertadores de América. A continuación, la palabra de Damián Frascarelli previo a su viaje. Bueno, lo deportivo, estar en una gran institución como es Barcelona siempre es bienvenido. Las cosas que tiene por delante para disputar Barcelona siempre son buenas, entonces bueno, prepararnos de la mejor manera y disputar lo que se viene. Ganar todo lo que se ponga adelante, porque esta camiseta merita eso, ganar todo lo que se viene adelante. Yo no voy a pelear con nadie, yo voy a superarme día a día, voy a tratar de ser un mejor arquero día a día. Mejorar, estar a un gran nivel y después, bueno, quedará a criterio de cada uno quién sea el titular o no. Sí, por suerte tengo compañeros que ya he estado en otros equipos, inclusive el cuerpo técnico, entonces, bueno, creo que eso facilita las cosas de llegar a un club nuevo. ¿Qué pasa en Liga de Quito? Pues bueno, el equipo universitario, el campeón del fútbol ecuatoriano, tendrá 8 partidos amistosos de pretemporada. Arranca el día de hoy, se enfrentará a Mushugrun en el complejo de Pomaski. Esta semana también se verá las caras con Aucas y continuará así su trayecto en estos partidos amistosos de pretemporada. En cuanto a la plantilla, no está cerrada. Pablo Repeto habló de que están buscando un extremo por izquierda para reemplazar la salida de Fernando Guerrero. A continuación escuchamos las declaraciones del técnico Repeto y también de José Quintero, jugador de Liga de Quito. Creo que pasa por un tema, y pasaba, no sé si lo van a cambiar o no, por un tema de hábito, ¿no? De costumbre de la gente, ¿no? Entonces uno cuando hace un análisis de todo hay que ver también y ponerse en el lugar de la gente que tiene un hábito en Quito, sobre todo de jugar al mediodía. A mí como entrenador, la verdad, no me cambia jugar a cualquier hora, eso es indistinto para mí. Mientras más partidos amistosos tenga, creo que es lo que mejor se asimila a los encuentros que vas a tener en el campeonato, ¿no? Por ahí, mañana tenemos ya el primer amistoso y trataremos de todos los partidos amistosos que tengamos, hacerlo con una gran intensidad para así, cuando comience el campeonato, estar a un buen nivel, ¿no? Que se encuentra realizando su pretemporada fuera del país es el Club Sport Emelec, el vicecampeón del fútbol ecuatoriano, que se ha reforzado de buena manera para esta nueva temporada con varios elementos nacionales que, si bien algunos llegan con falta de ritmo, pero con su talento podrían darle una gran mano a Emelec en esta nueva temporada, en la cual tendrán los objetivos de regresar a pelear el título una vez más, como es habitual en los últimos años. Emelec protagonista
protagonista en el Campeonato Nacional. En Copa Libertadores, su tarea pendiente, pasar la etapa de grupos y después, ¿por qué no seguir avanzando en el trofeo continental más importante que tenemos? Y en Copa Ecuador también, obviamente, será uno de los grandes candidatos para llevarse al título. Y para eso está realizando estos trabajos precompetitivos en Argentina con toda la plantilla, la nueva plantilla del Club Sport Emelec. Ya se encuentra Billy Arce, Brian Cabezas, Fernando Guerrero, entre otros, que estarán haciendo algunos partidos amistosos allá en tierras gauchas, en Argentina, para el cuadro eléctrico, que de esta manera continuará con su puesta a punto, regresará al país en algunas semanas, tendrá la explosión azul contra Sporting Cristal y quedará listo para su debut en la Liga Pro frente a Aucas. Y yo pienso que esta pretemporada nos va a ayudar para unirnos como grupo, como familia, como siempre lo hemos hecho. Entonces para nosotros nos viene bien estos días acá en Guayaquil, allá en Argentina. Y fortificar su experiencia. Usted es un jugador joven, pero de mucha experiencia acá en el Emelec ya. Adquirida, creo, en este tipo de partidos que me dio el profe. Pienso que ya no soy un niño como antes. Ahora la tomo con más madurez esta pretemporada, mucha responsabilidad, ya que sabemos que nos jugamos cosas importantes y son 3 torneos que debemos ser protagonistas. El primer equipo del fútbol ecuatoriano en presentar a su plantilla 2019, además de sus uniformes, fue el Delfín. ¿Por qué? Porque la próxima semana ya tendrá acción de Copa Libertadores de América con el partido de ida de la primera fase, en la cual se enfrentará a Nacional de Paraguay. ¿Cómo están las camisetas? ¿Qué tal quedaron? Bueno, las vamos a observar a continuación. Esta es la indumentaria para disputar la Copa Libertadores de América. La blanca es la suplente 2. Muy vistosa, la verdad. Bastantes auspicios, como es de costumbre últimamente en el fútbol ecuatoriano. La alterna amarilla, interesante color para el Delfín. Por acá señalan que esa está bastante vistosa. Y la titular tendrá los colores tradicionales del cuadro cetáceo, la azul con amarillo. Ayer Delfín goleó 5-2 Armadillos de Cancún, justamente en la presentación en la noche cetácea. Goles de Roberto Latuco Ordóñez en 2 ocasiones, al igual que Carlos Garcés, sus 2 goleadores, y Efren Mera cerraron la goleada para Delfín en su presentación oficial en este 2019. Guayaquil City, que tuvo una muy mala temporada en el 2018, intenta limpiarse la cara, que comience todo de nuevo para en esta nueva Liga Pro tratar de ser protagonistas, tratar de buscar una clasificación a una Copa Internacional, y para eso se han tomado muy en serio las cosas. Se encuentran en Argentina realizando su pretemporada. Dar el mayor nivel y ayudar al grupo a sumar, así que bueno, y en lo colectivo la verdad que como objetivo es mínimamente entrar a una Copa Internacional. La verdad que es una linda idea de juego, en el cual nos basamos mucho en lo que es la tenencia del balón, que es bueno eso, me gusta esa idea de juego, y bueno, y después en lo que es la presión. Así que bueno, estamos trabajando de gran manera, así que esperemos y bueno, vamos a dar lo mejor para poder sacar resultados y bueno, y demostrarlo dentro de la cancha. Se oficializó que la Noche Colorada, la presentación de Deportivo Cuenca, será este 1 de febrero. Mientras tanto, en lo deportivo, el equipo continúa con su preparación de momento en la ciudad de Cuenca. Desde el 20 estarán acá en Quito para realizar sus trabajos precompetitivos en la casa de la selección. También han cerrado algunos partidos amistosos, enfrentarán a Liga de Quito, por ejemplo, acá en la capital de los ecuatorianos. El Cuenca, que afronta una nueva temporada con nuevos jugadores y con una nueva idea, nuevo proyecto de la mano de Luis Soler. Recordar que Richard Páez, el técnico venezolano que estuvo con el Cuenca hasta el cierre del 2018, no renovó, y por eso el ex técnico de Aucas, Luis Soler, se puso al cargo. Escuchemos la palabra a continuación de los jugadores Segundo Portocarrero y de Brian Cuco. Me han estado gustando los trabajos del profe, son muy buenos, hasta ahora me he ido aclimatando un poco también a la altura, y bueno, simplemente estoy haciendo los trabajos que dice el profe, sea de volante o de marcador. Jugar de volante o lateral no tengo ningún problema, yo simplemente estaré a disposición del técnico. Tengo una semana entrenando con el equipo, la competencia es muy sana, los trabajos son muy buenos, poco a poco nos vamos conociendo, y yo creo que
que la última palabra la va a tener el profe cuando tome la decisión de quién podrá ser titular. Bueno, me voy sintiendo con el correr de los días y los entrenamientos mejor, ya sacando algunas molestias. Y bueno, de a poco me voy metiendo en el grupo, obviamente toda la parte física que va haciendo, todavía con pelota poquito y nada, pero bueno, creo que vamos con los tiempos estipulados de recuperación. Siempre lo dije desde el primer momento, de esta lesión hay que apurarse, hay que tener paciencia y trabajar. Y con respecto al grupo, creo que viene haciendo muy buenos entrenamientos que pide el entrenador. Creo que el nivel de exigencia, si han tenido la posibilidad de ver el entrenamiento de hoy, creo que se nota, que el equipo viene con mucha gana, con mucha fe, pero bueno, todavía falta bastante para que arranque el torneo y estamos en esa etapa de preparación. Quienes ya está trabajando en la casa de la selección es Aucas, un equipo que llega renovado en este 2019 con nuevo técnico Eduardo Favaro, con varios jugadores. Han contratado más de 10 jugadores para esta nueva temporada. Ya se encuentra con el plantel Carlos Franco, el nuevo portero argentino que tiene Aucas para esta temporada. Además de que esperan qué pasará con Edson Montaño, ya que de no salir al fútbol del extranjero, se mantendría con Aucas para esta temporada y sería un aporte interesante en cuanto a los goles. Recordar que Montaño fue el goleador de Aucas en la Serie B en el 2017 y en el 2018 fue el goleador de Aucas en la Serie A. A continuación, la palabra de Javier Quiñones, uno de los flamantes fichajes de Aucas para esta temporada. Creo que por ahora enfatizando mucho en lo que es el trabajo físico, como todos sabemos, estos tiempos son muy difíciles para nosotros porque tenemos que correr, el trabajo físico es tedioso, es cansado, pero bueno, estamos ahí trabajando, hay un excelente grupo. Estamos entrenando de buena manera y creo que el Aucas está para dar batalla. Bien, creo que hay un grupo competitivo, hay excelentes defensas, me toca pelear fuerte para poder hacerme con un puesto. Sabemos que los compañeros que vienen del año anterior hicieron una muy buena campaña, entonces venir a sumar, a trabajar fuerte, a ayudar a mis compañeros y también recibir ayuda de mis compañeros para así poder estar en el 11. Hasta aquí los deportes. Recuerden, a las 14 horas regresamos con Fanático en su edición central con mucha más información deportiva. Se quedan con Eduardo Califé, que llega con Primera Impresión. Que todos ustedes tengan un gran día miércoles. Gracias, señor, por la información deportiva y gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos a partir de este momento. Nuestros invitados en esta jornada serán Marisol Andrade, directora general del SRI, del Servicio de Rentas Internas, para dar a conocer las cifras sobre la recaudación de impuestos en el país como un indicador de la actividad económica y productiva, la remisión tributaria y las probables decisiones para apoyar la aplicación a la Ley de Fomento Productivo. Enrique Ayala Mora, también nuestro invitado, historiador y docente universitario. Su análisis sobre el combate a la corrupción y el caso del empresario Tomislav Topic y la devolución de 13.5 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Además, Enrique Ayala Mora está a punto de lanzar un nuevo título, un nuevo texto sobre historia, sobre el que estaremos informando. Y finalmente estaremos también hablando con Ernesto Pazmiño, secretario de Derechos Humanos, para analizar las competencias de la institución que reemplaza al Ministerio de Justicia, sus metas y sus objetivos. Temas e invitados de esta mañana en Primera Impresión. Muy buenos días. Siete de la mañana en punto, les invitamos como siempre a esta hora a leer Diario El Telégrafo. Diario El Telégrafo en su primera plana nos dice: por 2 delitos la Fiscalía investiga a Tomislav Topic. Pese al compromiso de pago de 13.5 millones al Estado, las indagaciones previas por presunto peculado y lavado de activos continuarán sobre el empresario. Además, la hidroeléctrica Minas San Francisco se inauguró ayer. El gobierno concluyó la recuperación de una obra que debía ser entregada
en el año 2016. Y finalmente, la Biblioteca de las Artes tienen allí una foto que permite saber qué clase de extraordinaria infraestructura cuenta la Biblioteca de las Artes en la ciudad de Guayaquil. Será una estantería abierta, dice el titular del Telégrafo. Los usuarios podrán consultar libremente cerca de 40.000 títulos. Estas y otras informaciones las encuentra usted en la jornada en Diario El Telégrafo. El Servicio de Rentas Internas recaudó más del doble de la meta planteada por concepto de remisión tributaria al cerrar el año 2018. La institución hizo un balance de las cifras este martes. El Servicio de Rentas Internas gestionó 1.268 millones de dólares por concepto de remisión tributaria del 100% de intereses, multas y recargos, que representa más del doble de los 602 millones de dólares que estaban calculados como meta inicial de este beneficio, contemplado en la Ley de Fomento Productivo. Del total alcanzado, 1.101 millones de dólares corresponden a recaudación efectiva y 167 millones a facilidades de pago otorgadas a micro, pequeños y medianos contribuyentes. Así lo dio a conocer la institución este martes a través de un comunicado de prensa. La información da cuenta que unos 350.000 contribuyentes se beneficiaron de la remisión tributaria, de los cuales el 99,5% corresponde a micro, pequeños y medianos. Las principales actividades económicas que se destacan en la recaudación por remisión son explotación de minas y canteras con el 44%, transporte y almacenamiento con el 17% y comercio al por mayor y por menor con el 10%. Este proceso se diferenció de remisiones anteriores porque ofreció a los micro, pequeños y medianos contribuyentes la posibilidad de solicitar facilidades de pago del capital de hasta 2 años. El SRI también dio a conocer la cifra de recaudaciones correspondiente a 2018. Así, alcanzó 15.145 millones de dólares, con un incremento de 1.465 millones de dólares que representan un 10,7% adicional respecto a 2017. El impuesto a la renta representó el mayor crecimiento en la recaudación general, un 27%. Néstor Aguilera, Telediario. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Nuestra invitada Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas. Buenos días, gracias por estar aquí. Sobre los datos que usted ofreció ayer sobre la remisión tributaria, ¿se podría considerar, digamos, un éxito el haber duplicado la meta inicial planteada para este programa? Yo le quiero preguntar, sin embargo, ¿qué representa esto respecto de todo el espectro? El número de contribuyentes que con atrasos, con pagos pendientes a favor del SRI, que podrían haberse beneficiado de la remisión tributaria y no lo hicieron. Buenos días. Buenos días, estimado Eduardo, a quienes nos escuchan, nos observan a través de este importante medio de comunicación. Siempre es necesario que hagamos esta rendición de cuentas, sobre todo ahora después de haber finalizado la remisión y que existe esa expectativa de qué sucedió. Duplicaron el monto gestionado respecto a su meta del 2018, el número de contribuyentes, cuántos de esos contribuyentes que se acogieron a la remisión son micro, pequeños y medianos contribuyentes, cuántos son los grandes contribuyentes. Como ustedes acabamos de escuchar, pues a través de ese boletín se informó, nuestra meta de remisión del año 2018 fue de 602 millones. Logramos gestionar como Servicio de Rentas Internas 1.268 millones. Por eso el titular del boletín es, se gestionó el doble de la meta. De esos 1.268 millones, Eduardo, 1.101 millones corresponden a recaudación en efectivo. Y la diferencia, 167 millones, corresponden a facilidades de pago otorgadas por el Servicio de Rentas Internas a micro, pequeños y medianos contribuyentes que, sin tener el 100% del capital para acogerse hasta el 28 de diciembre, extendieron al Servicio de Rentas Internas su solicitud en línea y nosotros les atendimos. ¿Cuántos contribuyentes están en ese proceso de facilidades de pago otorgadas? 5.800 contribuyentes deberán cancelar sus cuotas determinadas en la facilidad de pago durante el año 2019 y 2020. ¿Cuánto representará de esos 167 millones en el año 2019? 102 millones de dólares. Y las cuotas pendientes de pagar derivadas de esas facilidades de remisión en el 2020 serán aproximadamente 65 millones.
Del total de beneficiarios, aproximadamente 350,000 beneficiarios de este proceso de remisión del 2018, el 99.5% de ese total de beneficiarios corresponden a micro, pequeños y medianos contribuyentes. Bueno, es evidente que los pequeños deudores fueron los que en mayor número acudieron a hacer uso de este recurso de la remisión tributaria. Pero yo le pregunto, ¿cuánto se le debía al Estado? ¿Cuáles eran los montos impagos de parte de los contribuyentes que no habían cumplido sus obligaciones antes de que se ejecute la remisión tributaria? Sí. ¿Cuál era nuestra cartera antes de la ejecución? Aproximadamente 5.800 millones de dólares, la cartera que incluía capital, intereses, multas y recargos. Ahora, nuestra cartera es de aproximadamente 3.600 millones de dólares, de lo cual la deuda firme es de aproximadamente 1.280 millones y la diferencia corresponde a cartera suspendida. Es decir, que está en un proceso de un juicio, está en un recurso de revisión. Cuando hablamos de la cartera firme, que al día 29 de diciembre son aquellos contribuyentes que no se acogieron a la remisión y tienen esas deudas con el Servicio de Rentas Internas, a partir del primer día hábil, que fue el 2 de enero, la Administración Tributaria ha iniciado procesos coactivos, ha continuado los procesos que estaban ya ejecutándose para recuperar dichos valores. Esta remisión tributaria ha representado, por supuesto, valores adicionales al fisco, al presupuesto general del Estado. Esto ha representado, vimos también cifras hace pocos minutos, de cómo cerró la recaudación del año 2018. La remisión aportó con el 7.3% de la recaudación total. El año 2018 cerramos con una recaudación de 15.145 millones, lo cual refleja esa cifra de recaudación, que el año 2018 fue el de mejor y mayor resultado respecto a la recaudación de todos los años anteriores desde el año 2000. ¿Qué refleja esos 15.145 millones? Más de 1.400 millones adicionales a la recaudación del año 2017. ¿En términos solamente, digamos, comparativos, porcentuales o en términos absolutos? ¿Es el año de mayor recaudación en montos? En montos es el año de mayor recaudación. Son comparables los años. Recordemos que el año 2015 también tuvimos remisión tributaria. En el año 2015 la remisión tributaria aportó con el 6.7 a la recaudación general. En este año ha aportado con el 7.3. Y si comparamos, en nuestro boletín, en nuestra página está ya publicado un gráfico de barras que refleja ese crecimiento. Y vemos cómo el año 2018, vuelvo y repito, es el año de mejor recaudación, de la más alta recaudación en comparación a todos los años anteriores. Un crecimiento del 10.7%, un cumplimiento de meta de más del 104%, y eso refleja pues la cultura tributaria del contribuyente, refleja también la eficiencia de la administración tributaria, pues hemos desplegado todas las acciones que han sido necesarias para estar cerca del contribuyente, para recordarle cuáles son sus obligaciones, para facilitarle también. Hemos lanzado la semana anterior un formulario en línea, el 104, que es de uso masivo de los ciudadanos, de los contribuyentes, en donde el contribuyente ha pasado de 30 minutos en promedio para enviar su declaración de IVA a aproximadamente 6 minutos con este formulario en línea, con este nuevo 104, que reemplaza a los anteriores del 104 y el 104A que venía utilizando el contribuyente. Con esto me he permitido, en breves rasgos, pues determinar cuáles han sido los efectos, cuáles han sido las causas, cuáles han sido las acciones que nos han permitido como Servicio de Rentas Internas recaudar más y aportar con mayores recursos propios al presupuesto general del Estado. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Estamos dialogando con Marisol Andrade, directora general del SRI. 15.145 millones de dólares se recaudó el 2018. ¿Diría usted que esto es un indicador también del estado de la, digamos, de la situación de la actividad económica y productiva en el país? Por supuesto, esos 15.145 millones pues viene reflejado, yo decía, de la cultura tributaria, de una mejor eficiencia, pero también es derivada de la confianza del contribuyente. Ayer atendía una entrevista y me hacían una pregunta similar y me decían, ¿por qué considera usted que los contribuyentes se han acogido a la remisión? ¿Por qué considera que el contribuyente está
enviando sus declaraciones con mayores valores a pagar. Por supuesto, viene derivado de la confianza que el contribuyente siente en su país, siente en su gobierno, que siente que las líneas de actuación encaminadas en primera persona por nuestra autoridad, que es el señor presidente de la República, está generando confianza, está reactivando la economía. Cuando vemos cifras de ventas, vemos reflejado que la actividad económica, una u otra con mayor o menor crecimiento, se está dinamizando, se están incrementando esos niveles de ventas. Y estas cifras que le doy es de la propia declaración del contribuyente, de lo que nosotros vamos reflejando, vamos de nuestras bases de datos recopilando e identificando cada uno de los meses cómo se va comportando la actividad económica en el país. Ahora, ¿qué pasará con aquellos que, hablando de confianza o de lo contrario, no se acogieron a la remisión tributaria? ¿Qué hará que no ha hecho el Servicio de Rentas Internas para cobrar esas cuentas? A ver, en aquellos casos en los cuales los valores que adeude el contribuyente esté en estado firme, había mencionado, continuaremos, ya lo hemos hecho desde el 2 de enero, que fue el primer día hábil de este ejercicio 2019, después del vencimiento de la remisión. Hemos iniciado ya procesos coactivos con ejecución de medidas cautelares. Continuaremos en aquellos casos que ya se Pero muchas iniciaron. de esas deudas, si me permite, tienen un arrastre muy largo. Es decir, los procesos coactivos debían iniciarse mucho antes. En aquellos casos, vuelvo y repito, que ya fueron iniciados, se continuará. En aquellos casos en los que al momento ya la deuda es firme, se iniciarán. Y en aquellos casos, yo les había dado al inicio unas cifras de la composición de nuestra cartera respecto a la deuda que se encuentra en estado suspendido. En aquellos casos, pues debemos de esperar que la instancia correspondiente en donde se esté sustanciando dichas causas, pues emita una respuesta sobre esa obligación, pase a estado firme y ahí sí, como Servicio de Rentas Internas, poder actuar respecto a esos valores y poder recuperar. 7 de la mañana, 13 minutos. Gracias por informarnos. Marisol Andrade, directora general del SRI. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con nuestros siguientes invitados: Enrique Ayala Mora, historiador, docente universitario, y Ernesto Pazmiño, secretario de Derechos Humanos. Este fin de semana en Cine Familiar, sábado. Pensé que contratarías a mi banda, no que robarías mi voz. Firmaste un contrato de confidencialidad. ¿Mi nombre? ¿Más su voz? Popstar. Domingo. Ah, ya entiendo. Eres una estrella de los deseos. ¡Centellosito! El gran deseo de los cariñositos. En Cine Familiar, todos los fines de semana a las 16:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
7 de la mañana con 16 minutos, Enrique Ayala Mora, historiador, profesor universitario, nuestro invitado en esta mañana y analista, hay que decir, de la historia pasada y de la historia presente. Gracias por estar aquí. Hay algunos temas que abordar con usted y el primero se refiere al tema de la corrupción. Hay una tremenda polémica alrededor de la decisión del señor Topic de devolver 13.5 millones de dólares ante el descubrimiento de su parte de que esos dineros podrían provenir de dineros de recursos de la corrupción. Yo quisiera un primer criterio suyo respecto de qué clase de percepción pública se está construyendo alrededor de este evento. Buenos días. Lagarto que traga no vomita, dicen, ¿no es cierto? Y efectivamente, a lo largo de muchos años en que el país ha sufrido casos de corrupción, nunca en el volumen del correísmo, nunca en semejantes proporciones. De todas maneras, la norma había sido que no se recobra lo que la gente se ha llevado en forma inmoral. Por eso es que yo creo que hay que destacar 3 elementos fundamentales en este hecho. Luego podríamos hablar de sus incidencias, pero primero, que esta es una prueba más de que Glass y su tío cometieron delitos por los cuales están legítimamente sentenciados. Esto de hacerse las víctimas de la payasada de las huelgas de hambre, etcétera, para decir que son inocentes, se cae una vez más por el peso de las evidencias. Es decir, aquí hay un acto inmoral que fue debidamente y a mi juicio no suficientemente sancionado. Segundo, ¿por qué el señor Topic, de ser así, no está enjuiciado? Bueno, a eso voy. Pero segundo, cosa de fondo. Es posible recobrar lo que la gente quiere, porque más allá de los juristas, de los abogados, de los políticos que opinen sobre esto, la gente en la calle dice, bueno, ya recobren algo de lo que se han llevado. Y entonces, en este caso, creo yo que hay un hito importante en la trayectoria del país, en el sentido de que se ha logrado recobrar una cantidad. Es simbólica, porque para el volumen de del lleve, 13 millones de dólares es poco dinero, pero es simbólico en cambio. Hay una unidad de lavado de activos, hay una voluntad del gobierno que lleva adelante este proceso y ha conseguido el que se comience a hacer esta devolución. Parece que anteriormente hubo ya una de cerca de 2 millones de dólares de parte del mismo señor Topic. Sí, pero esta es yo pública. Quisiera aquí hacer una distinción entre recuperación y devolución. Es decir, esto no es en rigor una recuperación. Así es. Digamos, es el resultado, sí, la consecuencia. Pero en realidad todo surge de la voluntad del señor Topic de decir, tengan la plata. Yo también creo que estos 13 millones huelen mal. Sí, bueno, ese es el resultado. Aclaremos una cosa. El cómo en realidad se logró la colaboración de Topic en el proceso anterior y en este, que es una continuidad, yo no conozco. Parte de la información se ha publicado, otra parte es reservada por razones jurídicas, pero eso yo creo que debe sujetarse a las normas legales. Es decir, el hecho de que haya hecho un acuerdo para entregar este dinero no le exime de responsabilidad penal, ni tampoco creo yo que podemos ir en el plano simple de decir el delator o el que entrega dinero queda libre de responsabilidad para poder acusar al resto. Ese es un mecanismo de... Algún atenuante seguramente desde luego, podrá considerar esto es un la atenuante Fiscalía. sin duda, pero la responsabilidad no la libra. Además, no está en manos ni del gobierno, ni del Ejecutivo, ni de la unidad que se encarga del lavado de activos, el resolver el destino jurídico de las personas. Ellos hacen este tipo de acuerdos que me imagino lo presentan luego ante las autoridades legítimas, que son los jueces, para que ellos resuelvan si este acto tiene el valor de atenuante o no. Pero lo que me parece importante es que de todas maneras la madeja se ha ido desenvolviendo un poco más. Y en ese sentido tenemos más información de lo que ha ido sucediendo y tenemos la posibilidad de que efectivamente se localicen los activos en el exterior. Hay todo un movimiento mundial actualmente, incluso empresas que se dedican al tema, que pueden localizar dónde están los activos. Ahora, también hay empresas que se dedican a prestar refugio a los fondos de origen dudoso. Claro, viejísimo negocio, negocio de la banca más respetable incluso. Claro. El capitalismo surgió así.
a base precisamente de la acumulación de dinero que había sido ilegítimamente obtenido. De la apropiación indebida, sí. Desde luego, eso es un hecho que está en la historia humana desde siempre, pero lo importante es que ahora se puede conseguir a través de estas instancias especializadas o a través de mecanismos que se van dando precisamente en el desarrollo del caso de Brecht, ¿no? Se puede encontrar posibilidad de que se puede recobrar una parte de ese dinero. Yo creo que hay dos elementos en la corrupción que son importantes. Una, la sanción de las personas que hayan cometido delitos, y segundo, la posible recuperación. Y en ambos casos lo que se necesita es transparencia y voluntad política de hacerlo. 7 de la mañana, 22 minutos. Nuestro invitado, Enrique Ayala Mora, historiador, profesor universitario. Y pasamos a otro tema que tiene que ver con el libro que usted está a punto de presentar a sus lectores. El poder y la muerte, el crimen político en el Ecuador. El primer tomo va de 1830 a 1959. Háblenos sobre la obra, porque el crimen político parece una crónica del día, pero ¿de qué se trata? En algunos aspectos es una crónica actualizada, como una presentación actual de los hechos que comienzan en 1830 con el asesinato de Sucre. En realidad el libro fue concebido como una especie de demostración de que los asesinatos, los grandes crímenes políticos, son una especie de shock en que la sociedad muestra sus contradicciones, en que se puede entender mejor al país en el pasado. El libro recorre desde la muerte de Sucre, la de varias víctimas de Flores, García Moreno, el arzobispo Checa y Barba, un crimen muy poco conocido, ¿no es cierto?, pero truculento. Un arzobispo que muere envenenado en el cáliz que toma del vino del Viernes Santo y que a la larga nunca se averiguó quién lo había hecho. Obviamente el asesinato de Alfaro, de algunos de los luchadores conservadores contra el alfarismo, el 15 de noviembre, el famoso caso, aunque ahora muy poco conocido, del chofer de Velasco Ibarra que muere en circunstancias muy raras, y desde luego la situación de la represión de Arroyo del Río y por fin la matanza de 1959 en Guayaquil. Ese es un panorama general, pero del primer tomo. El segundo está en preparación. DIN Ediciones se interesó. ¿Y el segundo va de qué? A partir desde los años 60 hasta nuestros días, en que Dios no quiera haya otro nuevo asesinato. El último fue pues el de los periodistas del Comercio, que fue un crimen político perfilado como tal. ¿Incluye, por ejemplo, el caso del general Gabela? Desde luego, el caso del general Gabela, el caso del dirigente Tendetza, el 30S, alrededor de 20 muertos políticos que se dieron durante la etapa correísta, pero también anteriores, ¿no?, como el caso de Abdón Calderón o el caso de Abdón Calderón Muñoz, el caso de Jaime Hurtado, el caso de los estudiantes, dirigentes estudiantiles que murieron durante las luchas de los años 60, en fin. Es decir, de todas maneras, sin embargo, no quisiera quedarme en el que esto es solamente el interés, digamos, morboso de saber que hubo muertos, sino que el libro, sin dejar de ser ameno, porque pretende ser así, pero también explica las contradicciones de la sociedad. Digamos además que no es solo mío, que también colaboran otras personas, otros colegas de historiadores, que estudian, que se han especializado en cada uno de los hechos, de manera que los lectores puedan tener una información adecuada. El día de hoy a las 6:30 en el Paraninfo de la Universidad Andina vamos a hacer el lanzamiento con un diálogo sobre el mismo tema, que espero resulte interesante. Enrique Ayala Mora y su nuevo libro, El poder y la muerte, el crimen político en el Ecuador, la primera entrega de 1830 a 1959. Gracias por aceptar esta invitación. 7 de la mañana, 25 minutos, con 4 competencias claramente establecidas, inició sus labores la nueva Secretaría de Derechos Humanos que reemplaza al Ministerio de Justicia. Sin embargo, queda pendiente la transferencia de competencias del nuevo servicio de atención a personas privadas de la libertad.
Desde este lunes comenzó a funcionar oficialmente la nueva Secretaría de Derechos Humanos, que reemplaza al anterior Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. El decreto ejecutivo 560 del pasado 14 de noviembre establece que la nueva institución tendrá 4 competencias: derechos humanos, erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario y acceso efectivo a una justicia de calidad y oportuna. Además, establece la creación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores. Sin embargo, la Secretaría de Justicia tendrá hasta el 14 de febrero próximo para transferir las competencias del nuevo Servicio Nacional, de acuerdo con el decreto ejecutivo número 631. En entrevista con Diario El Comercio, el titular de la nueva Secretaría de Derechos Humanos, Ernesto Pazmiño, cuestionó al sistema de rehabilitación social. Habló de un fracaso. En 2018 el hacinamiento alcanzó el 38,34% y hay permanentes críticas a la calidad del servicio que se brinda a las personas privadas de su libertad, que bordean las 38.000. Néstor Aguilera, Telediario. Son las 7 de la mañana con 27 minutos y nuestro invitado, como lo anticipamos, Ernesto Pazmiño, secretario de Derechos Humanos. Gracias por estar aquí. Comenzando por un poco el plano general o la visión general de lo que ha acontecido. La idea de que un ministerio pasa a ser una secretaría parece o podría producir la impresión de que la materia de que se trata o de la que se encarga esta institución ha pasado a un segundo nivel de prioridad. ¿Qué en realidad está ocurriendo con el tema de los derechos humanos y con la institucionalidad de Estado encargada de la materia? Buenos días a todos, gracias por la entrevista. La intención del presidente de la República es todo lo contrario de lo que aparentemente puede imaginarse con esta transformación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en 2 instituciones técnicas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. ¿Por qué razón? El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos tenía muchas atribuciones y se convirtió en último momento casi en el Ministerio de las Cárceles. Todo su presupuesto estaba volcado a atender las cárceles y se descuidó evidentemente un tema fundamental, que es el tema de los derechos humanos. Más aún en el Ecuador, que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, que significa que los derechos de las personas están por sobre la Constitución, están por sobre el Estado. Ahora, ¿cuáles son las razones para creer en este momento que esta nueva Secretaría de Derechos Humanos constituye un avance en la defensa de estos derechos? El presidente de la República ha dicho con mucha claridad en algunas declaraciones de que estamos viviendo un tiempo de derechos. ¿Qué implica? Lo que le decía hace un momento, que los derechos están por sobre el Estado. El Estado no puede estar por sobre las personas. Por lo tanto, al transformar el Ministerio en Secretaría de Derechos Humanos, precisamente lo que quiere dar es fortaleza a la lucha a favor de la promoción y protección de los derechos humanos. Lo que se intenta es crear una institución sólida, fuerte, eficiente y con capacidad absoluta de responder inmediatamente a toda esta obligación que tiene de proteger y promover los derechos humanos. El enunciado está muy bien, pero yo le pregunto, hay miles de personas viendo esta entrevista. Yo le pregunto, ¿ellas qué deben saber para entender que esto es así? Que la nueva Secretaría es un nuevo mecanismo, un mecanismo eficiente. Sobre todo, muchos de los miles que nos están viendo podrán sentirse afectados en sus derechos. ¿Qué pueden hacer con la Secretaría? Primero, lo que pretendemos construir es una política de derechos humanos y de protección a las mujeres víctimas de la violencia. Ya vamos a hablar de los 2 ejes de la Secretaría. Construir con las organizaciones de la sociedad civil, construir con los actores en la lucha diaria a favor de los derechos humanos, construir esta nueva institucionalidad con las defensoras y defensores de derechos humanos. En esa convicción de toda una vida que yo he tenido de luchar a favor de los derechos humanos, vamos a convocar a una gran mesa nacional de derechos humanos, por un lado, y de las organizaciones de mujeres para luchar contra la violencia contra las mujeres, por otro lado, para construir las agendas
colectivamente, una construcción colectiva de defensa y protección de los derechos humanos. ¿Qué duplicidad, contacto o complementariedad habrá entre las competencias y facultades de esta Secretaría y la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo es una institución que tiene que estar con la gente. La Secretaría es una institución que desde el Estado protege a la gente. Me explico. Si alguien se siente violado en sus derechos humanos, puede acudir a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo le va a ayudar a que denuncie contra el Estado esta violación. La Secretaría de Derechos Humanos está para responder desde el Estado si en efecto se produjo esa violación de un órgano del Estado, del mismo gobierno. Pero los ciudadanos pueden acudir también a denunciar a la Secretaría. Los ciudadanos pueden acudir a denunciar sus violaciones a los derechos humanos, a la Secretaría de Derechos Humanos, para eso está ahí. Esa es la ventaja de esta nueva visión que tiene el presidente de la República. Desde el mismo Estado, proteger los derechos ciudadanos. Desde el mismo Estado, lograr proteger y promover los derechos humanos. Eso es lo fundamental. Ahora, ¿qué clase de institucionalidad es la que respalda esta promesa? Y se lo pregunto porque la Secretaría, la idea, entiendo yo, era reducir un poco el tamaño, optimizar el uso de los recursos. Pero ¿no es que la Secretaría va a tener oficinas en todas las provincias del país, o sí? Se va a mantener las zonales, que se llama, es decir, en la regionalización que tiene el país, para trabajar, porque el trabajo a favor de los derechos es un trabajo en territorio. Eso es lo que no se ha entendido. Mire, la Secretaría tiene dos ejes fundamentales. Uno, lo que estamos hablando, la promoción y protección de los derechos humanos. Y segundo, la erradicación de la violencia contra la mujer. Solo para aplicar la ley de violencia contra la mujer, que es una ley extraordinaria, inmensa, que lo propuso el presidente de la República, se necesitaría un Ministerio de la Mujer. Nosotros vamos a trabajar con las organizaciones de mujeres, con la sociedad civil, para trabajar en este mecanismo de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Vamos a conformar el gran Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Nacional de Protección. ¿Y a quiénes va a integrar este sistema? ¿Perdón? ¿A quiénes integrará? ¿A qué entidades? Todas las entidades, aquí debemos trabajar con todas las entidades del sector público, una coordinación permanente con la Defensoría del Pueblo, con el sistema de justicia, con la Fiscalía General del Estado, pero sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil. Con ellos vamos a trabajar. Los derechos humanos deben ser transversales a toda la gestión pública. Todos los programas, proyectos, los presupuestos del Estado deben construirse con un enfoque de derechos en el Ecuador. Esto es lo que no se ha hecho. Todas las actividades de las autoridades, para que tengan relevancia, deben privilegiar el respeto a los derechos humanos. Son condición de validez de las decisiones de la autoridad pública, el respeto, promoción y sobre todo la protección y reparación de los derechos humanos. Eso es lo que nos ha enviado a hacer el presidente con esta nueva estructura: promoción, protección y reparación cuando son violados los derechos humanos. Es decir, esta institución estará al servicio de la ciudadanía, principalmente de los sectores más desprotegidos, de los sectores más vulnerables. Un tema del que seguiremos hablando en futuras entregas. Gracias, Ernesto Pazmiño, secretario de Derechos Humanos. 7 de la mañana, 34 minutos. Gracias a ustedes, como siempre, por su compañía. Mañana, 6:55, es la cita con Primera Impresión. Muy buenos días. Este miércoles, como siempre, no se puede perder el Café TV. Tendremos temas legales, hablaremos de inquilinato. Y miércoles tecnológico, José Rivera nos plantea las opciones que nos dan las plataformas electrónicas para hacer transmisiones en vivo. Y para terminar, un rico vallenático, pues. Le esperamos a las 10:40 por la pantalla de Ecuador TV. Comparte la emoción. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política.
Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. Y los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América Ahora. Todos los domingos 18:30 por Ecuador TV. Comparte la emoción. Cada noche, no solo traemos la noticia, que traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento. Investigación. Frontalidad. Información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediario. Telediario. De lunes a viernes 20 horas. Por Ecuador TV. Este fin de semana en Cine Familiar. Sábado. Pensé que contratarías a mi banda, no que robarías mi voz. Firmaste un contrato de confidencialidad. ¿Mi nombre? ¿Más su voz? Popstar. Domingo. Ah, ya entiendo. Eres una estrella de los deseos. Centellosito. El gran deseo de los cariñositos. En Cine Familiar. Todos los fines de semana a las 16:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Siempre es un gusto acompañarles, amigos y amigas de todo el país, en Telediario. Vamos a seguir repasando temas de interés ciudadano. Empezamos contándoles que hasta este miércoles 16 de enero están abiertas las inscripciones para el Conservatorio Superior Nacional de Música. 30 cupos se abrirán para la carrera tecnológica con mención en instrumentos. El proceso de admisión es gratuito y debe realizarse de manera presencial. La magia y la habilidad que tienen en sus manos las unió. Nacieron con el gusto por la música. Son Selena y Damaris, estudiantes del Conservatorio Superior Nacional de Música. Ellas persiguen un sueño en común: estudiar fuera del país y conseguir un empleo en una orquesta. Que una buena opción igual es Argentina o Brasil. No creo que hay mucho apoyo de parte del Estado hacia nosotros o en sí del gobierno y más de la gente a nuestro alrededor. Somos como menospreciados, hechos de menos, cuando en realidad somos una fuente de arte muy, muy grande. El sonido del saxofón invade el centro de estudios. Edgar Gómez, de 20 años, ultima detalles para su examen. Quiere convertirse en un músico profesional y buscar una beca para obtener una maestría. La música en sí tiene una conexión especial con las personas y puede transmitir desde lo más triste hasta lo más bello. Son 6 semestres que deberán aprobar Selena, Damaris y Edgar para obtener un título de tecnólogo con mención en un instrumento. Las inscripciones para esta carrera están abiertas hasta el miércoles 16 de enero. Ya hay que venir con conocimientos musicales, preferiblemente con un nivel de bachillerato. Por lo tanto, acá se perfeccionan y se profundizan los conocimientos que ya han adquirido estos jóvenes. El trámite se realiza de manera presencial en las instalaciones del conservatorio, situado en las calles Cochapata y Manuel de Abascal. Los postulantes rendirán una prueba de suficiencia con 3 etapas. Escrita, donde se miden conocimientos, una segunda prueba donde se mide las condiciones innatas y la audición, que se toma en la especialidad que quiera cursar en el instrumento propiamente. El examen se desarrollará el viernes 18 de enero a partir de las 8 horas. 30 cupos están disponibles. La carrera es gratuita. Una vez que culmine la evaluación, el conservatorio deberá enviar las calificaciones a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, hasta el 28 de enero. Valeria Villarroel, Telediario. Bueno, muchísima suerte, muchos éxitos, sobre todo para estos chicos que siguen haciendo más grande el país y, como bien ellos dicen, son una fuente de cultura. Vamos a revisar más noticias, nos vamos a la frontera norte. Los poblados de Carchi cuentan con resguardo militar para garantizar la seguridad externa de la provincia. Las autoridades también piden la presencia militar en operativos de control y para la seguridad de los ciudadanos. El presidente del gobierno parroquial de El Chical, Nilo Ortiz, señala que los últimos hechos violentos en la frontera con Colombia son aislados y no irrumpen la paz y la tranquilidad en los poblados del noroccidente del Carchi.
de lado y lado está patrullado. En el lado de Colombia, pues inclusive el mismo ejército ha dado la oportunidad de conversar con las autoridades. La presencia militar en el cordón fronterizo garantiza la seguridad a la población y los turistas. Y seguiremos manteniendo esa tranquilidad porque el desarrollo para Chikal, para el subtrópico del Carchi, es el turismo. Los militares de Ecuador y Colombia realizan patrullajes de manera permanente con resultados positivos. Lo importante es realizar una buena planificación, realizar unos buenos patrullajes y cubrir áreas en cuanto a puntos de observación o otro tipo de operaciones que se realizan. El asambleísta por el Carchi, Javier Cadena, reitera que la presencia militar en los operativos de seguridad ciudadana son necesarios. Yo pienso de que en frontera eso es permanente y necesario por la seguridad e incluso por la estabilidad nacional. El gobernador del Carchi, Edwin Moreno, confía en la protección del personal de la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano. Confiamos siempre en el buen trabajo, en el buen desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas, cumpliendo su rol que realmente les ha otorgado la Constitución. En marzo del 2018, Ecuador y Colombia acordaron reforzar los dispositivos de seguridad en la frontera común. Lucy Jiménez, Telediario. 7 de la mañana con 42 minutos. Les contamos acerca del examen Ser Bachiller que arranca este 17 de enero en el régimen Costa. La prueba para ingresar a la universidad está dirigida a recién graduados y a quienes aún no han podido acceder a una carrera universitaria. Evaluar las aptitudes, destrezas y habilidades de los aspirantes a ingresar a la universidad es el objetivo del examen Ser Bachiller. Estos campos son el dominio matemático, lingüístico, científico, social y el abstracto. Y en total son 160 preguntas que tienen los estudiantes 3 horas para rendir este examen. Tener una nota final mínima de 7 sobre 10, que es el 30%, que es el promedio obtenido en el subnivel de básica superior, el 40% que es el promedio de los 3 años de bachillerato y el 30% la nota del examen de grado Ser Bachiller. Que son los que recién se gradúa y aquellos que lo vuelven a dar por otra ocasión o que lo dan por primera vez porque antes no pudieron hacerlo. Un beneficio inclusivo que también alcanza a personas en estado de vulnerabilidad. Están en el segmento de aula hospitalaria, de centros de adolescentes y infractores, los centros especializados de tratamiento de alcohol y drogas, las personas con discapacidad, personas que están en el extranjero y las personas privadas de libertad. Los requisitos para los participantes son: es una cédula de identidad, su pasaporte o su carnet refugiado. En el caso de pérdida, una copia notariada también. El comprobante de inscripción con su clave, que es lo que mencionaba antes. Y por último, recordarles que tienen que estar 30 minutos antes. Avalado por el Ministerio de Educación, el CENESID y el INEVAL, los inscritos son 166.834. Los bachilleres graduados en años anteriores que rendirán el Ser Bachiller en este régimen Costa, en cambio, son 117.405, dando un total para este proceso de 284.239 personas. La educación superior pública ocupa el 77% de la oferta nacional en el país. Mariuxi Buenaño, Telediario. Atención, si usted quiere estudiar inglés de forma gratuita, el Centro Ecuatoriano Norteamericano con sede en Quito abrió una convocatoria para el programa de becas que está avalado por la Embajada de Estados Unidos. Las becas están dirigidas a personas de escasos recursos que cursen el 10º año o el 1º de bachillerato. Las inscripciones se receptarán hasta este miércoles 16 en la institución localizada en el Parque Bicentenario de Quito. 7 de la mañana con 44 minutos. Atención, las vías Guanujo, Echendía, Guaranda, Herrería, San Juan, Chillanes, Bucay y Chimbo, El Cristal en la provincia de Bolívar presentan derrumbes puntuales que afectan parte de la calzada y requieren intervención permanente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza la limpieza en estos puntos y habilitó un carril para el tránsito vehicular. La vía Aloac Santo Domingo también se encuentra habilitada parcialmente luego de un deslizamiento en el kilómetro 68. Mientras que las vías Esmeraldas Muisne Pedernales y Lago Agrio, el Reventador, están cerradas por reparaciones. Ecuador y Japón firmaron un convenio que eliminará la doble imposición sobre el impuesto a la renta con el objetivo de evitar la evasión mediante el intercambio de información. El documento permitirá impulsar a futuro un convenio para el comercio y las inversiones entre ambas naciones. En el mismo evento se firmó otro acuerdo para la eliminación del requisito de visado en los pasaportes diplomáticos.
Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a hablar acerca de las muertes maternas, que son un tema preocupante en el país que merece sin duda el esfuerzo de las autoridades de salud. César García se encuentra en el Centro de Salud Tipo C de Guamaní para contarnos sobre varias estrategias preventivas que se llevan a cabo en esta casa de salud. César, muy buenos días. Cuéntanos cuáles son estas estrategias que se realizan para reducir estos índices. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días, amigos de Telediario. En todos los centros de salud a nivel nacional hay una política institucionalizada para poder realizar talleres en los cuales se pueden capacitar a las madres gestantes y de esta forma poder prevenir esta problemática que en años anteriores, por ejemplo en el 2017, significó la muerte de 167 madres, una gran cantidad de ellas por el desconocimiento, por la falta de control prenatal. Henry Tuaquiza, director del Centro de Salud acá de Guamaní, va a conversar con nosotros para decirnos un poco cuál es la dinámica que se tiene para poder brindarles a las madres las herramientas necesarias para poder afrontar este periodo de maternidad. Buenos días, doctor. Muy buenos días. El Ministerio de Salud Pública tiene estrategias muy importantes para poder abordar la atención integral. De ellos, el modelo de atención integral de salud contempla la atención de la mujer embarazada y ahí la importancia de poder trabajar justamente en la prevención y en la promoción para poder evitar las muertes maternas. Es importantísimo trabajar justamente en los controles prenatales y dentro de los controles prenatales tenemos muchas actividades. Es así que tenemos una actividad tan importante como es el control prenatal y la educación prenatal que se realiza en todas las unidades del distrito 17 de 07. Estos talleres de psicoprofilaxis tienen la importancia en que se hacen justamente con las mujeres embarazadas, poder trabajar todo el componente en relación a poder enseñarles cómo va a ser el embarazo, cómo van a poder identificar los factores de riesgo que pueden tener en el embarazo y a su vez, mediante el control prenatal, poderlas canalizar hacia el lugar de atención más adecuado. Es así que el Centro de Salud Guamaní tiene una unidad de atención de ginecobstétrica de corta estancia para mujeres embarazadas 24 horas los 365 días del año para la atención del parto normal y sobre todo enfocado en la estrategia SAMIN que se refiere al parto humanizado y al parto respetuoso. Perfecto, vamos a estar desarrollando este tema a detalle. Lo más importante, en primer paso, la planificación familiar. De esta forma se va a poder realizar todo lo que nos está comentando el doctor. Todos los detalles de estos talleres que se están desarrollando en el Centro de Salud, en este caso de Guamaní, para prevenir el problema de las muertes maternas, lo tendremos en pocos minutos en Más Cerca con Arturo Barriga. Mientras tanto, Sofía, tú continúas con más información. Muchísimas gracias, César. Un tema realmente de trascendencia porque el inicio de la vida tiene que estar marcado por una buena experiencia, tanto de la madre como del bebé. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tenemos noticias internacionales. Quédese con nosotros en Telediario. Como tú. Comparte la emoción. La ruta del sabor. Entre Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas nos encontramos con las parrilladas La Rioja, un lugar muy amplio y sin paredes. Su construcción es autóctona, lo que significa comer entre naturaleza exuberante, como casi la mayoría de los establecimientos fuera de las grandes ciudades. El lugar es estratégico por la afluencia de turistas en los feriados y en sí porque estamos en medio de todas las ciudades aledañas, que es Quinindé, La Concordia, Puerto Quito, es un punto estratégico, un punto medio. De ahí la carne la traemos de Santo Domingo, hacemos el viaje todos los días para proveernos de la carne. Mi papá trabajó con algunos argentinos, igual con mi tío, todos ellos aprendieron con ellos. De ahí solo la motivación a ellos a superarse, porque ellos no tenían nada de esto, o sea, eran gente muy humilde, que gracias a su esfuerzo y superación lograron tener esto. Henry Sañay, hijo del propietario y actual administrador del negocio, asegura que el ganado del sector
es el de mejor calidad para elaborar las parrilladas. Nos cuenta que el secreto de su preparación es saber escoger el corte correcto de la carne. Aquí tenemos lomos, parrilladas, porciones de chuleta y bife de chorizo. La especialidad del lomo es un corte que lo hace mi papá mismo, todo se hace aquí en casa. Es una empresa familiar. El lomo es nuestro mejor plato, carne suave. De ahí sigue el bife, que es un corte en lomo de falda que lleva un poco de grasa, muy delicioso por la grasa que lleva. Que por favor nos visiten, que les vamos a ofrecer carne de calidad, un buen servicio y lo mejor, un cariño hacia el cliente que se lo damos aquí dentro de La Rioja. La ruta del sabor. Información del mundo. En el juicio que se sigue contra Joaquín Guzmán Loera en Estados Unidos, un testigo aseguró que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, aceptó sobornos del narcotraficante. Alex Cifuentes, testigo clave y mano derecha del Chapo, testificó que Peña Nieto recibió un pago por $100 millones. Guzmán Loera, acusado de traficar más de 155 toneladas de droga a Estados Unidos, puede ser condenado a cadena perpetua si es encontrado culpable. Mientras un centenar de hondureños buscaban sin éxito cruzar la frontera de Aguascalientes entre Honduras y Guatemala, decenas de familias conseguían el paso con documentos de identificación registrados por las autoridades guatemaltecas en el inicio de una nueva caravana de migrantes que se dirige a Estados Unidos. Los caminantes que avanzaron hacia Guatemala se trasladaron a pie hacia el refugio de la Casa del Migrante en la ciudad de Esquipulas, en el departamento oriental de Chiquimula, a unos 9 kilómetros de Aguascalientes. Y México y Bolivia firmarán un acuerdo para la supresión de visas. Además, el presidente de Francia inició un debate para frenar la crisis de los chalecos amarillos. Más noticias en el siguiente resumen. El canciller de Bolivia, Diego Pari, sostuvo un encuentro con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, donde discutieron asuntos de cooperación bilateral. En el encuentro celebrado en la Ciudad de México, ambos países alcanzaron un acuerdo para la supresión de visas que se firmará en las próximas semanas. La Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa entró en funciones en México con promesas de dar finalmente justicia a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el más breve plazo posible e identificar a los culpables de esta tragedia, incluso si permanecen a organismos públicos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abrió el gran debate nacional con el que intenta frenar la crisis de los chalecos amarillos. El evento inició en un centro deportivo de la localidad de Normandía, donde mantuvo un encuentro con alcaldes y ciudadanos de la región. Por su parte, los integrantes de Chalecos Amarillos ven con escepticismo la apertura del diálogo del gobierno. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, confirmó que la cifra de muertos tras el ataque en un hotel en Nairobi es de 14. Además, explicó que luego de una reunión con el Consejo de Seguridad de su país, se perseguirá a cualquier persona implicada en la planificación, financiación y ejecución de actos de terrorismo. Fernanda de la Bastida, Telediario. 7 de la mañana con 54 minutos. Continuamos con más noticias en Telediario. Los migrantes venezolanos que residen en Tulcán prefieren quedarse en el Ecuador a pesar del incremento de sueldo en su país. Aseguran que no confían en las nuevas políticas de su gobierno. Los ciudadanos venezolanos en la ciudad de Tulcán consideran que el alza de sueldo que el presidente Nicolás Maduro anunció este lunes no es suficiente para retornar a Venezuela. Los 18,000 bolívares equivale a $20.90 y no soluciona las necesidades básicas. Un sueldo pírrico, que como sabemos todo es un sueldo que sube hoy y la inflación viene más atrás. No, en realidad el aumento que nos dio el presidente Maduro no nos sirve en nada, en ninguna circunstancia. Opinan que con el incremento del sueldo aumentarán los precios de los productos de primera necesidad. Aumentan todos los precios, la harina, el arroz, la carne, el pollo. Es que lo sube, ok, el sueldo, pero también sube la comida, sube todo allá. Prefieren quedarse en el Ecuador, donde el sueldo y las condiciones de vida son más estables. La educación es muchísimo mejor aquí, la calidad de vida, la salud es gratuita, todo. Hay personas que están dentro del mismo gobierno, que hacen las cosas como para que nada funcione,
tenemos un bloqueo internacional que nos afecta. La atención a los migrantes en Rumichaca es continua. Se creó una casa de acogida temporal para los menores que viajan solos. Seguir brindando el atencionamiento como lo hemos venido haciendo. En el mes de diciembre por Rumichaca ingresaron al Ecuador 80.967 ciudadanos venezolanos. Lucy Jiménez, Telediario. Y el ingreso de venezolanos al Ecuador ha bajado en las últimas semanas, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Las relaciones con la nación bolivariana han variado de forma negativa. Hace 3 meses los embajadores fueron retirados y solo se mantienen los encargados de negocios en representación de los países. El nivel de las relaciones no está en el más alto como debería ser lo normal a nivel de embajadores, sino que está a nivel de encargados de negocios. En un momento se produjo un impasse por unas declaraciones de un alto funcionario del gobierno venezolano contra el presidente de la República, situación que era inaceptable. Y entonces se produjo la salida de la embajadora de Venezuela, quedó un encargado de negocios y al mismo tiempo el embajador ecuatoriano que estaba designado para asumir funciones en Venezuela no llegó a asumir funciones. 7 de la mañana con 56 minutos, cambiamos de tema para contarles que las afectaciones que el humano ha causado a los páramos y a las fuentes de agua hace necesario que se identifiquen las zonas hídricas para su protección. La Secretaría del Agua trabaja en este tema en las provincias que conforman la zona 3 del país. Conservar las fuentes hídricas es el reto que forma parte de las políticas de cuidado del medio ambiente del gobierno nacional. Y es que poco a poco la frontera agrícola y las actividades ganaderas han dañado páramos y suelos. En comparación a lo que teníamos hace 10 años, yo estimo que por lo menos ha reducido un 25% del área que teníamos en toda la demarcación hidrográfica del Pastaza. Ante esas cifras negativas, el gobierno impulsará el reconocimiento de las áreas hídricas protegidas. Por ejemplo, en Pastaza, la cuenca del río Pindo, que abarca 250 hectáreas, y en los límites entre Chimborazo y Tungurahua, la zona de páramos de Chocaví, con 570 hectáreas, está lista para ser declaradas áreas hídricas protegidas. Estamos impulsando un proceso para la legalización, para la determinación, para la implementación de las que la Constitución y la ley los llama zonas de protección hídrica. La identificación y posterior declaración de zonas protegidas hídricas permitirá regular las siembras y además efectuar un cambio de ganado, del vacuno, que es dañino al suelo de los páramos, por los camélidos. El ganado vacuno le arranca con toda la raíz las plantas que están en el páramo. En cambio, las alpacas o los camélidos en general cortan como tijeras, entonces no les arranca. Para Telediario, Gonzalo Parra. Hay que seguir pensando en el medio ambiente. Y bueno, también les contamos que la repotenciación del sistema de agua que se realiza en Tena, provincia de Napo, prevé solucionar el desabastecimiento del servicio por 50 años. Los tanques de reserva que se construyen están en etapa de prueba. En época de lluvia o verano, es común que cerca de 40.000 usuarios de Tena se queden sin el servicio de agua en sus viviendas. Que cuando no hay agua, es que nosotros necesitamos hacer para alimentaciones, para lavar ropas, así, entonces, o sea, todo se afecta, pues no, cuando no hay agua no podemos hacer nada. Este es un problema que tiene el cantón por décadas y han pasado varias administraciones sin dar una solución definitiva. La actual administración municipal en octubre de 2017 empezó con la construcción de un tanque de reserva. Este tanque está completamente impermeabilizado, tiene un sistema de geomembranas, luego tiene una capa de hormigón armado y está completamente compactado los pisos, los muros. Está garantizado que por lo menos 50 años para recién estar pensando en algún mantenimiento de este reservorio. Tenemos un reservorio que está ya construido de 10.000 metros cúbicos, como todos saben. Es un reservorio que permite el abastecimiento cuando existe algún desperfecto en la captación, existe una crecida de río. El proyecto es parte de la repotenciación del sistema de agua para la ciudad y se invierte $1.4 millones financiado con crédito del Banco de Desarrollo. En Napo, Juan Sarmiento, Telediario. Y así llegamos al fin de Telediario en esta mañana. Les agradecemos por su sintonía y por supuesto los invitamos a que estén pendientes de más noticias a las 13 horas. Enseguida viene Arturo Barriga, Más Cerca. Hoy se hablará acerca de los controles que se deben tener, este cuidado prenatal para evitar también esos altos índices de muerte materna que hay en el país. Nos despedimos. Una buena mañana.